Bueno, nosotros hasta ahora estuvimos viendo cómo calcular derivadas utilizando la definición. Entonces lo que vamos a ver ahora es el cálculo de derivadas de algunas funciones que son las más comunes, las funciones básicas, y después directamente vamos a usar reglas para derivar. Entonces vamos a comenzar con la derivada de una función constante. F de x igual a c. Como lo que tenemos es la definición, vamos a plantear la derivada de la función f como el límite, cuando delta x tiende a 0, de la función en x más delta x menos la función en x sobre delta x, porque no queremos calcular la derivada en un valor particular de x, sino la derivada para cualquier valor del dominio. Entonces, cuando la función está evaluada en x más delta x, la función vale c. Cuando la función está evaluada en x, vale c. Entonces, nos queda el límite cuando delta x tiende a 0 de c menos c sobre delta x. Y eso es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 0. Porque nos queda c menos c es 0, dividido delta x es 0, y el límite de una constante es igual a la constante, o sea, en este caso 0. Entonces, la derivada de la función constante es 0. Veamos qué pasa si tenemos una función lineal. F de x es igual a m por x más b. Entonces, vamos a utilizar otra vez la definición. La función evaluada en x más delta x va a ser m por, en vez de x, ahora tenemos x más delta x. X más delta x más b menos la función evaluada en x. Como tenemos una resta, este signo negativo me va a cambiar los signos del término lineal y del término independiente. Entonces me queda menos m por x menos b, todo sobre delta x. ¿Qué podemos hacer en este numerador? Aplicar propiedad distributiva, la m con respecto al paréntesis este. Entonces nos quedaría m por x más m por delta x más b menos m por x menos b. M por x menos m por x se cancelan y b menos b también se cancelan. O sea, nos queda el límite cuando delta x tiende a 0 de m por delta x sobre delta x. Pero delta x con delta x acá los podemos simplificar porque en el numerador tenemos un producto. Entonces puedo simplificar delta x del numerador con delta x del denominador y me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de m. Y eso es una constante, es igual a m. Entonces la derivada de la función lineal es igual a m, que es la pendiente de la recta. ¿Qué pasa si tenemos la derivada de una constante k por una función? Es decir, tenemos una función g que es igual a k por una función, una f de x. Volvemos a aplicar la definición. Entonces, la función g evaluada en x más delta x va a ser k veces f evaluado en x más delta x, menos g de x. G de x es k por f de x. Todo esto dividido delta x. En el numerador, ¿qué podemos hacer? Fíjense, el factor k aparece en el primer término y en el segundo término. Entonces lo podemos sacar como factor común. Me va a quedar k por el primer término dividido k, me queda f en x más delta x,
menos el segundo término dividido k, me queda f de x. Ahora, esta constante k la puedo sacar fuera del límite, porque es una constante que no depende de delta x en este caso, y está multiplicando. Entonces la puedo sacar fuera del límite, me queda k por el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Pero este límite es la derivada de la función f. Entonces me queda k por la derivada de f. Entonces la derivada de g va a ser igual a k por la derivada de f. ¿Qué pasa si tenemos la derivada de la función potencia f de x igual a x a la m, donde m es cualquier número racional? Bueno, la derivada va a ser, lo que vamos a hacer acá es bajar el exponente y me queda multiplicado por x a la m menos 1, es decir, bajamos el exponente y nos queda la x elevado a un exponente menor. La derivada de las funciones trigonométricas, seno de x y coseno de x. La derivada de, si la función es seno de x, su derivada va a ser coseno de x. Y si la función es coseno, su derivada es menos el seno de x. Estas derivadas las podríamos, igual que la de la potencia, podríamos calcularlas por definición, pero son límites demasiado complicados, no tienen sentido en este curso, ¿sí? Entonces vamos a tomarlo como una propiedad y las vamos a trabajar así. ¿Qué pasa si tengo ahora la suma? Estas son las funciones, algunas de las funciones básicas. ¿Qué pasa si tengo la derivada de una suma de funciones? Es decir, f de x más g de x derivado. Eso va a ser igual a derivar la f más derivar la g. Vamos con un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a coseno de x más x al cubo. Entonces, según la regla de la suma, la derivada de la suma, ¿qué voy a tener que hacer? La derivada de f va a ser la derivada del coseno más la derivada de x al cubo. La derivada del coseno, dijimos recién, es menos el seno de x, más la derivada de x al cubo. X al cubo es una potencia. ¿Qué dijimos? Bajamos el exponente y va a multiplicar a la x elevado a 3 menos 1, sería en este caso. Me queda x al cuadrado. La derivada de una diferencia de funciones, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Tengo la derivada de una resta de funciones, va a ser la resta de las derivadas. Vamos con la derivada de un producto de funciones. Bueno, la derivada del producto ya no se distribuye la derivada. Es decir, yo tengo el producto f por g aplicado a un producto de dos funciones. Esto es lo mismo que decir f de x por g de x derivada. Y esto es la derivada de la f por la g sin derivar más la f sin derivar por la derivada de la g. Vamos a un ejemplo. Si tengo x al cuadrado por raíz cúbica de x. Acá tenemos dos funciones. Una es x al cuadrado y la otra es la raíz cúbica de x. Entonces, la derivada va a ser la derivada de x al cuadrado por la raíz cúbica sin derivar más x al cuadrado por la derivada de la raíz cúbica. Entonces, x al cuadrado es una potencia. La derivada, vamos a bajar el exponente 2 y me queda x elevado a la 2 menos 1, que es x, por la raíz sin derivar, más la x al cuadrado sin derivar por
La raíz cúbica de x la puedo escribir como x elevado a la 1/3. Entonces, bajo 1/3 y me queda x elevado a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Bueno, acá podemos trabajar un poquitito el segundo término, el primero queda igual, y en el segundo lo que hago es conmutar, ¿no? 1/3 por, y x al cuadrado por x a la menos 2/3 es un producto de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, pongo la base x y sumo los exponentes. 2 más menos 2/3 me queda 4/3, ¿no? Al 2 lo puedo pensar como 6/3. 6/3 menos 2/3, 4/3. ¿Qué pasa si tenemos la derivada de un cociente de funciones? Bueno, la derivada del cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la función 2x sobre x al cuadrado menos 3x. Entonces, si seguimos esta regla, va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, la derivada del 2x es 2 por el paréntesis sin derivar menos 2x sin derivar por la derivada de este paréntesis. Acá tengo una potencia, baja el exponente y me queda la x elevado a la 2 menos 1, menos la derivada de 3x es 3. Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en el numerador? Aplico propiedad distributiva, me queda 2x al cuadrado menos 6x menos 2x por 2x, 4x al cuadrado, menos 2x por menos 3, 6x. 6x menos 6x se simplifican, se cancelan, y 2x cuadrado menos 4x cuadrado menos 2x al cuadrado, todo sobre x cuadrado menos 3x, todo elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Estas funciones son, lo que vimos es suma, resta, multiplicación y división de funciones. ¿Qué pasa si tengo una función compuesta? Esto es, una función dentro de otra función. Por ejemplo, acá tenemos la función f de x es x cuadrado menos 1 todo elevado al cubo. Esta es una función compuesta por dos funciones. ¿Qué función tengo? Tengo x al cuadrado menos 1, que es un polinomio, que vamos a llamar h de x, y la otra función es elevar al cubo. Le vamos a llamar p de x, es x al cubo. Entonces, si por ejemplo yo a la variable x le asigno el valor 2, x igual a 2, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que calcular x al cuadrado menos 1, o sea, la función h en 2. Después calculamos a ese valor, lo tengo que elevar al cubo, es decir, calculamos la función p en h de 2, es decir, en el valor que me dio h en 2. Entonces, h en 2 es 2 al cuadrado menos 1. Reemplazo la x por 2 en la función h. Eso me da 3. Y ahora lo que voy a hacer es elevar el 3 al cubo. Entonces me da 27. Fíjense, si yo hubiera hecho enseguida a la x le hubiera dado el valor 2, ¿qué hubiéramos hecho? 2 al cuadrado menos 1, todo eso elevado al cubo.
Pero 2 al cuadrado menos 1 es h en 2. Y a eso lo elevo al cubo. Es decir, que aplico la función p al resultado de hacer h en 2. Y eso me dio 27. O sea que la función f original es la función p compuesta con la función h. Y eso lo escribimos p compuesto con h aplicado a un x. Entonces, la función h es la primera que se calcula. Y se calcula para los valores de x de su dominio. Y la función p, o sea, la segunda función, se calcula en los valores de la imagen de h. Entonces, para derivar este tipo de funciones, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la cadena. Es decir, yo tengo una composición g compuesta con f aplicado a un x. ¿Cómo vamos a hacer para derivar? Acá tengo la primera función que aplico sería la f. Y a la imagen de la f le vamos a aplicar la g. Entonces, la g es la primera función que derivo. Derivo la g, pero aplicada a la función f, por la derivada de la función f. Por eso es una cadena. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que la función h es la raíz cúbica de 2x más 1. Entonces, acá, ¿cuáles son las funciones que están actuando? Tenemos la función, una función que es 2x más 1, que es un polinomio, y la otra función es sacar la raíz cúbica de ese valor. Entonces, f de x sería 2x más 1, es la primera función. Y g es sacar la raíz cúbica de x. Entonces, la derivada de la f, esta es una función lineal. Dijimos que la derivada de la función lineal es la pendiente de esa función, 2. La derivada de g, esta raíz cúbica de x, la podemos pensar como x elevado a la 1/3. Entonces, la derivada, bajamos el exponente y me queda x elevado a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Entonces, si nosotros seguimos la regla de la cadena, ¿cuál va a ser la derivada de h? La derivada de g es 1/3 por x a la menos 2/3, pero yo no tengo x. Yo en este lugar tengo la función f. Entonces, va a ser 1/3 de f a la menos 2/3 por la derivada de f. La derivada de f dijimos que era 2. Acomodamos un poquito este resultado, 1/3 por 2, lo podemos multiplicar, 2/3 por 2x más 1 elevado a la menos 2/3. Derivadas sucesivas. Esto es en cuanto al cálculo, ¿no? De derivadas. Ahora, derivada sucesiva, ¿a qué nos referimos con esto? Nosotros tenemos una función f de x. La derivada es f' de x, que también es una función, por lo tanto es posible derivarla. Si nosotros derivamos a la derivada de f, nos queda la derivada de f 2 veces, es decir, derivada segunda de f. Pero esta también es una función, o sea que también es posible de derivar. Si yo derivo a la derivada segunda, obtengo la derivada tercera de la f. Y así sucesivamente puedo derivar hasta el orden que necesite derivar. La derivada n-1 derivada va a ser la derivada enésima de f.